Chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar entonces, ya hay suficientes ya para poder hacer un proceso más práctico. Hoy día vamos a Hola, revisar, profe. perdón, muchachos, la guía que hicieron, que confío en que la hayan hecho. Si no la hicieron, pucha, igual la idea es poder revisarla y no revisarla en el momento, sino una vez ya hecha, ¿ya? Pero como es fácil, no nos vamos a complicar mucho el cuento. Por lo tanto, voy a mostrarles la guía nuevamente para que podamos trabajar en ella. Nos vamos a saltar toda la parte entonces de comprensión que la vimos, o sea, perdón, de las técnicas que las vimos la clase pasada. Confío en que le haya quedado clara porque nadie me hizo preguntas. Ojo, se supone, chicos, que ustedes tienen la obligación de preguntarme al máximo posible. Son textos bastante simples. El primero es un texto muy bonito, es narrativo, y una de las cosas que más les dije a ustedes, tengan mucho cuidado con respecto a este tipo de texto en esta prueba. ¿Por qué? Porque es más fácil hacerles trampa. Porque con la literatura uno puede trabajar la parte subjetiva, fundamentalmente de esto. Así que veamos primero. Léxico contextual. No hemos trabajado el léxico contextual, por lo tanto voy a confiar que ustedes lo hicieron. De alguno pudo haber hecho una trampita y haberlo hecho con respecto a utilizar el diccionario. No hay ningún problema de eso al principio. Después ya nos vamos a envalentonar a hacerlo de acuerdo a nuestro criterio. Todavía no hemos visto el léxico contextual, por lo tanto, piano piano. Veamos el primer ejercicio. Penitencia. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Cuidado, chiquillos, con las instrucciones. Una de las cosas que van a tener que hacer mucho en esta nueva prueba es leer las instrucciones. Nosotros prejuzgamos que las instrucciones son las mismas de la prueba anterior, en términos simples, pero puede haber alguna modificación. ¿Ya? ¿Qué significa un léxico contextual? Un léxico que no vaya a alterar, o sea, un vocablo que sea reemplazado y que ese reemplazo no altere el sentido global del texto, por lo menos ya sea en el sentido oracional o en el sentido del párrafo. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Veamos la primera, penitencia, ¿verdad? De repente ahí son palabras que nos pueden complicar. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir seleccionando, vamos, por ejemplo, detengámonos en el primer ejercicio. Vamos eliminando el concepto que no corresponda a penitencia. Tenemos castigo, pena, virtud, suplicio, sentencia. Nosotros sabemos el término penitencia, ¿verdad? Muchas veces ustedes jugaban a hacer penitencias cuando eran chiquititos en ciertos juegos. Por lo tanto, sabemos que la penitencia implica un pseudo castigo, algo así, ¿verdad? Por lo tanto, ahí ustedes pueden rápidamente hacer la opción del descarte. Recuerden que hablamos algo de la clase pasada. ¿Qué significa? Rápidamente miro, castigo, pena, virtud. Virtud no es penitencia. Chao. Suplicio, sentencia. Pero que me eliminé una. Eliminar una, chiquillos, es fundamental, porque ustedes empiezan a bajar el grado de la posibilidad de error. Si ustedes son pillos, verían que son 5 alternativas. Si lo llevan a porcentaje, sacar una vale, ¿verdad?, un porcentaje. 20%, que significa que al eliminar una, tú ya redujiste el porcentaje de error a un 80%. Nunca hay que mirar a huevo, descartar una. Por otro lado, ¿qué tal si el ejercicio te entrampa? Que te estás demorando mucho. Pasas al siguiente y después cuando tú te des cuenta en la prueba te va a sobrar tiempo. Vas a volver a los ejercicios que, por ejemplo, te sobraron, y este que ya está eliminada la palabra, por ejemplo, la palabra, como dijimos, virtud, te va a permitir algo súper simple. No desgastarte en volver a hacerlo y vas trabajando con menos preocupación ya de alternativas que tienes que eliminar. Por lo tanto, chiquillos, siempre descarten, es una buena técnica. De verdad, esto no significa llegar y encontrar la primera. Sería fantástico que, esta otra. Sería fantástico, pero los ejercicios se da a que no son de fácil ubicación. Por lo tanto, trabaja el descarte. Por eso es que es importante también trabajar el formato papel. Por eso es que ustedes
deben imprimir esto. Hablamos con, por ejemplo, hablé con Leo, y me dijo que iba a ver la posibilidad de cómo hacerle llegar a aquellos que realmente lo necesitaran el material fotocopiado, o sea, el material impreso. ¿Ya? Así que diríjanse a él nomás si tienen alguna problemática con respecto a ello. ¿Mm? Ya. Por lo tanto, ya eliminamos. Si me doy cuenta, la palabra penitencia, en este caso con respecto al texto, no tengo que buscar un término tan conflictivo, tan fuerte, por ejemplo, como el caso de suplicio, que es una tortura máxima, ¿verdad? Por lo tanto, también la elimino. Me queda sentencia. Sentencia es lo que dictamina un juez. Aquí no hubo un juez que sentenció nada, por lo tanto la elimino. Por lo tanto, fíjense que ya voy descartando. ¿Con qué me quedo? Pena o castigo, ¿cierto? Por lo tanto, entre pena y castigo, pena más que nada alude también a un sentimiento, me puede confundir un poquito eso, pero entre pena y castigo, claro, lo que le ocurre a los niñitos, como sale en el texto, ¿verdad? En este caso niñitas, obviamente implica la palabra castigo. Por lo tanto, la alternativa correcta es A. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Lo entienden? Sí, lo entiendo yo por lo menos. Ya, gracias. Por favor, interrumpan nomás si algo no les queda claro. De eso se trata esto. Ya. 2, misterio, ¿verdad? Aquí nuevamente hacemos el mismo proceso. Vamos descartando escondrijo de un escondite, caos, reserva, reserva, implica otra cosa, ¿verdad? Guardar, milagro, es un hecho fantástico, ¿verdad? De carácter casi mágico o santo. Por lo tanto, me queda secreto, suspenso. Obviamente aquí lo que se está hablando, ¿verdad? De que las chicas están guardando algo. Por lo tanto, secreto, alternativa A. ¿Les queda claro? Voy a ir mostrando ahí porque de Sí, repente profe. el sonido a lo mejor no confío en que el sonido les llegue bien. Ya, secreto. Nos queda espantosa. Aquí a lo mejor les complicó un poquito más el léxico, porque hay muchas palabras que a lo mejor ustedes no reconocen, ¿verdad? Y por otro lado, fíjense que aquí hay una sutilidad muy, muy fina entre los términos que están presentes. En este caso, la palabra espantosa. ¿Quién puede decirme cuál es la alternativa que seleccionó? Yo seleccioné El- horrible. No sé si Horrible. estará buena. yo puse la B. La B, Yo terrorífica. también marqué el horrible. Ya. Es que, profe, yo más que nada pensé espantosa, ya viene de espanto, entonces ¿Sí? pensé en terrorífico. Más que nada Fíjense, algo así. fíjense que precisamente ahí está el problema, porque embarazosa es problemática, de ahí viene la palabra embarazo, problema, qué triste, pero no, embarazoso es algo problemático, no necesariamente espanta. Grotesca son los dibujos que se hacen en las grutas, por lo tanto hay una deformidad, se escapa ya el término. Asombrosa, algo que te preocupa asombro, puede ser hasta mágico, maravilloso, incluso algo positivo. Por lo tanto, muy bien, está entre terrorífico y horrible. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que terrorífico es producto de terror. Y el terror es por medio de espectros, monstruos, etc. Por lo Claro. tanto, la alternativa correcta es E. ¿Se dieron cuenta la sutilidad del ejercicio? Horrible. Por lo tanto, Casi. era Sí, yo horrible. por lo menos sí. Chiquillo, ¿por qué este ejercicio? Porque hay que decirlo, o sea, lo que a ustedes les contaba la clase pasada, tienen que trabajar al principio con diccionario. Uno de los grandes trabajos de esta prueba es que ustedes incrementen al máximo las posibilidades de vocabulario. Lamentablemente, lamentablemente el joven chileno no se preocupa tanto de vocabulario. ¿Y por qué? Porque en Chile hablamos con mucha jerga, que significa una forma grupal de transmitir. Y muchos términos son inventados por nosotros. El chileno es un país que se caracteriza, Los Chile, sinónimos. correcto, se caracteriza por inventar. Ya les voy a contar después eso, cómo nosotros utilizamos neologismos, indigenismos, descontextualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que en conectores, a los postulantes que veían conectores les iba pésimo, porque utilizamos la lengua como nosotros queremos, no necesariamente como es. ¿Ya? Pasemos entonces al cuarto ejercicio. Ventajita, ¿verdad? Tener una ventajita, una ventaja. ¿Qué significa una ventaja? Algo que le trae provecho, ¿verdad? De ahí nosotros utilizamos el término ventaja.
Entonces tenemos recompensa, utilidad, provecho, lucro, retribución, ¿verdad? Acá nuevamente hay un término que nos puede complicar un poquito, porque en el fondo implicaría empezar a descartar. Yo me imagino que varios también pudieron haberse confundido. ¿Qué alternativas pensó alguno? Yo puse calma, por paciencia puse No, la estamos B. en la 4, ventajita. Ventajita. Yo Ah, puse ya. provecho, Yo profe. puse, Provecho, yo De la igual, C. provecho. provecho. Muy bien. AC. Todos los cabros me Provecho. apañan. Bien, ahí estuvieron bien. Muy bien. Provecho. De nada, cabros, por mí habría. Por mí. Pensé que le iba a complicar más, porque más de alguno pudo haber dicho retribución, ¿verdad? Porque retribución también es algo que uno obtiene producto de cierta suerte, pero muy bien, era provecho. Ya, paciencia. Aquí hay un término que es directamente lo que se llama el contexto. ¿Qué significa? Que a lo mejor, como en diccionario, no tiene tanta relación, sino que tiene más relación con el propio texto. ¿Ya? A ver, a ver. Yo estaba entre calma y perseverancia y escogí perseverancia. Perfecto, Mm, perfecto. Yo había ¿Qué escogido la D, está mal, entonces no calma. es perseverancia? ¿Qué ocurre, chiquillos? ¿Qué ocurre? Es que Profe, acá, de hecho, te escucho. en esa, yo simplemente lo asocié con alguna dificultad que una persona haya tenido y cuando alguien comenta el tema de paciencia es que necesitas tener más perseverancia hasta lograrlo, entonces por eso ahí lo saqué. No me fijé tanto en el mismo palabra. Perfecto. Es que ahí está, porque si nosotros buscamos ciertos grados de definición, nos puede complicar un poco también. Por eso es que hay que después, una vez que ustedes seleccionen el término, háganse el esfuerzo por ahora, seleccionen el término y vuelvan a ponerlo en el texto y reléanlo, a ver si les calza realmente el sentido. Porque en el fondo la paciencia de la chica que está aquí con la protagonista es que realmente lo que tenía era que no cejaba en hacer las actividades. Por lo tanto, el término correcto era perseverar en. ¿Se dan cuenta? Son, Sí. bueno, son pequeños detalles que nosotros tenemos que ir trabajando. Ahora, obviamente, vamos a trabajar el léxico contextual y empezar a trabajar cómo lo tenemos que hacer, porque lo normal es que un postulante lo hace al revés que cómo debería hacerlo. Parte del ejercicio aislado, no del texto. Y ya les voy a enseñar que precisamente tú tienes que ir al texto, partir del texto y después llegar acá, después llegar al ejercicio. ¿Ya? Y no hay ningún problema porque los términos están subrayados, están destacados. Tú no los tienes que buscar donde están en el texto, rápidamente lo veo porque están ennegrecidos y subrayados. ¿Ya? Y también les voy a explicar otra mañita, que no es llegar y hacerlo tan como lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos revisando, pero todavía sin mucha estrategia en el léxico y en el jueguito. Vamos a lo primero que nos importaba hoy día, que era la comprensión. A ver, fíjense que dice, preguntas de textos, ahora, ¿a qué subgénero, ojo, que ahora van a meter sí grados de contenido? Hasta el año pasado no se medían los contenidos, en un momento los sacaron, ¿verdad? Porque eran difíciles para ciertos chicos. Y todo este punto de niveles de educación de acuerdo a los colegios, si era un colegio bueno, un colegio básico, un particular, un municipal, etcétera, y todo el cuento de la calidad de los estudios. Ahora que se establece, como está tan reducido, sí, vamos a entrar a ver contenido, pero los contenidos que ustedes deberían manejar, todos, no importa en qué colegio estudiaron, pero deberían manejar ciertos conocimientos básicos. Y esto es, claramente, si ustedes pueden ver ahí, a qué subgénero. La pregunta te habla de un subgénero. Curioso, estas preguntas son, ¿de qué color el caballo blanco de Napoleón? Pero muchos van a decir, negro. ¿Y por qué? Porque van a lucubrar cosas que no son. Ajá. Yo estoy en la misma. Nosotros En la vamos a misma. aprender que cuando hablemos de géneros, porque muchos no entienden el concepto género literario. Yo he preguntado en los colegios, ¿y qué opinan ustedes, chiquillos, con respecto a género? El concepto género. ¡La profe! Y lo entrecruzado. No, género viene de general, algo que engloba todo. Y en literatura son solamente 3 géneros literarios.
narrativa, lírica, drama. Entonces te dice, dentro de esos 3 grupos, ¿de qué corresponde esto? Cuento, anécdota, historia, remembranza, extracto, novela. Curioso, aquí hay un solo subgénero, ninguno más es subgénero. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál dirían ustedes que es? Ya, yo me arriesgo, una Cuento. historia. Una historia. Yo Mi estimado, puse la B, una anécdota. No Yo también una por la B. anécdota. está mala. Ya, les voy a contar lo trágico de esto. Puse anécdota. Anécdota no es literario. Anécdotas son chascarros que nos pasan, historias que nosotros contamos. Ujú. No es parte de la literatura. Oh, te cuento una anécdota, una día caminando por la calle y me caí, bla, bla, bla. Y nos reímos. No es un texto literario. Una historia es cualquier cosa. Oye, te cuento una historia, cualquier cosa. No es literario. Una remembranza. Ahí hay ¿Un términos extracto que a de lo mejor, novela? espera, a lo mejor una remembranza, más de alguna no remembrar. Recordar, Es, oye, es que eso es un recuerdo, es algo correcto. de Por lo recordar. tanto, tampoco es literario. Un extracto de novela. El problema es que el subgénero es novela, no extracto de novela. Sí. Por lo eso tanto, no ¿cuál te cuento. quedó como, cuál les queda Eso como dije. alternativa? No me pescaron, no me pescaron. Cuento. Porque en la narrativa están los subgéneros. Dentro del género narrativo está novela, cuento, microcuento, mito, leyenda, fábula, guión cinematográfico, cómics. Eso se los voy a enseñar, tranquilo. ¿Ya? Esto es contenido, ojo. Esta pregunta, cuando ustedes después la vuelvan a hacer esta guía, porque la vamos a volver a hacer, se van a dar cuenta que era absurda la pregunta. Era como les decía, ¿de qué color el caballo blanco de Napoleón? Con conocimiento, vamos a decir, blanco. ¿Ya? ¿Les queda claro, chiquillos? Sí, profe. Ojo, Profe, ¿cuál era la respuesta correcta? Que se me fue y tuve cuento. que entrar de La, nuevo. la A, ¿En un cuento. cuento? Sí, chicos, yo después les voy a mandar las claves. Por el grupo les voy a mandar las claves. ¿Ya? La idea es que a ustedes no les quede ninguna duda y siempre tengan todo su material. Lo que sí, también lo que les decía, vamos a volver a revisar para que ustedes vean, hoy cómo yo caí en cosas ingenuas. ¿Se dan cuenta? Ya, esta es algo que me interesa mucho. A ver, esto es muy básico. Si alguien falló, es porque vamos a tener que picar muy fino. El protagonista del texto corresponde a, rápido sin pensar, Obviamente el tío Beatriz. Ronaldo. el que no lo leyó, Nada, le no estoy va a deseando. responder, ¿verdad? Beatriz, Claro, el protagonista del texto. Creo que era Beatriz. 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 Correcto, Beatriz, hablaban de ella. Por lo tanto, alternativa B, Marco. Si no leyeron el texto, han perdido en acción, así que hagan trampa y leanlo rápido. ¿Ya? Eso es que yo me demoro en las primeras explicaciones, voy a ser más lento para que ustedes vayan agarrando un poco la mañita. 3. ¿Qué opción presenta el mejor título para el texto? ¿Se acuerdan la clase pasada? Aquí está la típica pregunta. ¿Qué opción presenta el mejor título para el texto? ¿Qué significa? Que hay más de uno. Que hay más de un título. Yo podría resolver esto, pero busquen qué es lo que desencadena todo, cuál es el tema principal del texto. Obviamente voy a pedir que el que lo leyó me lo responda, porque los otros van a tirar el tontón y no es la idea. Yo puse la D. La D, la búsqueda del saber. Es Yo bonito, también puse la búsqueda del saber. La D. es muy bonito ese título. Pero adivinen qué, Yo puse la C, Está. profe. la C Yo no me acuerdo. Sí. es muy bonito el título. Adivinen cuál es el Yo problema. Si creo que busco era la la A, búsqueda del puse saber, yo. ¿ya? Si pongo la alternativa B, la búsqueda del saber, ahí en totalmente la ambigüedad, totalmente en la subjetividad, perdón. ¿Qué significa? Que yo estoy dándole valor al saber, po. Yo estoy dándole valor a tal cosa, ¿no? Sí, sí. ¿De qué se trata la historia? De una interpretación ¿De qué palabra? de,
algo así, era La polución, Muy ¿o bien. no? Es el Sí, término polución. que originó toda esta problemática. Por lo tanto, el mejor título es el tema. Alternativa B, la polución. La polución. ¿Y por qué no el vocabulario de los niños? Porque no sabemos, porque si utilizamos el término del vocabulario de los niños, solamente hay una niña presente, dos niñas presentes. No todas los niños. Ah, estamos haciendo lo general, pues. Correcto, tenemos que especificar. Por eso se Ah, llama, está. por eso es que nosotros, lo que dice usted en la clase pasada, tienen que limitarse únicamente, igual que los caballitos que tienen anteojeras, tienen que limitarse a lo que están leyendo. No se prejuzga. Por eso es que les decía a ustedes, la prueba, estas pruebas son objetivas, no subjetivas. ¿Mm? Veamos acá. Aquí, apuesto que caen por subjetividad. Oye, yo les dije, parecen ser ejercicios simples, pero realmente buscan la trampa. ¿Mm? Así que no se conflictúen con si fallaron. Importante es fallar, aunque no lo crean. Miren, ¿qué función cumple el diccionario en el texto? Orientadora, perturbadora, informativa, tergiversador de realidades, explicativa. ¿Informativa? ¿Perdón? ¿Informativa? Informativo, yo puse. Informativa, bien, porque los diccionarios informan, son textos expositivos, eso también lo vamos a saber. Porque más de alguno, no, profe, tergiversadora, cambió la realidad de la niña, no, perturbadora porque la desorientó, no. Los diccionarios son textos expositivos y ella buscó para saber, por lo tanto es informativa. ¿Se dieron cuenta? Si utilizaron cualquier otra alternativa es porque cayeron en la subjetividad. ¿Mm? Sigamos. Beatriz no entiende el real significado de lo que quiere decir Rolando porque tiene muy poca edad, tiene poca comunicación con sus padres, tiene poca edad, ignora el fenómeno de la polisemia en los términos, nunca ha tenido clase de educación sexual, nadie le explica lo que significa polución. ¿Cuál creen? ¿La C? Muy bien, la C. Ahí hay un término que a lo mejor muchos no entienden, pero ustedes lo pueden ir sacando. Sexual. Polisemia, poli es varios. Semia, significados. Los distintos significados, los varios significados de los términos. Beatriz se quedó con un solo significado y ahí le quedó la escoba. No vio los demás significados. ¿Se dieron cuenta? 6. ¿Cuál es la principal característica de Beatriz? Esta me la pueden responder. Fácil. Curiosidad. ¿La No. B? Igual. ¿Cuál? ¿No? ¿La B? La B, perseverancia. Precisamente Exacto, la veo. la tuvimos en un ejercicio léxico contextual recién. ¿Verdad? La niña lo que hace es perseverar, no claudica en. ¿Mm? Chiquillos, hasta el momento, ¿dudas? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ya. Veamos. Las 7. Marque la opción que represente la aseveración verdadera con relación al texto. Ojo, chiquillos, porque yo les dije hagan un resumen, ¿verdad? Hagan un resumen, tengan una pizarrita para ir descartando. Entonces más de alguno dice, oye, profe, pero aquí no saco nada, voy a tener que leer el texto completo si me salen verdaderas o falsas. Sí, ustedes también pueden Yo echar digo que es la B. rápidamente una lectura a los enunciados, para también ir a buscarlo, ¿ya? ¿Cuál encontraron? ¿Cuál? Yo puse la Profe, B igual. La ¿qué D. significa puse la B. aseveración? Aseveración, algo sí, verdadero, o sea, algo que se afirma, Ah, ¿verdad? gracias, profe. ¿Cuál de los juicios ahí, cuál de las ideas que están ahí presentes es verdadera? Yo digo que la B. ¿La B? ¿La B? ¿El papá de Beatriz estaba preso por razones desconocidas? Sí, No, no dice por qué. Es razones políticas. Por lo tanto, ¿cuál es? Mira, Graciela y Asunción son muy amigas. Yo digo la C. La C, Rosita y Beatriz son niñas menores de 10 años. Lo más probable, no lo sabemos. La Javi dijo la E en el chat. ¿Perdón? La Javi dijo la E en el chat. La B. Les digo, esperen, porque parece que hay chicos que quieren entrar
Me abrió la pantalla. No aparece. Ah, sí, aquí. Parece que no. Me avisan ustedes si hay gente que quiere entrar, porque... ¿Y cómo veo yo? Ya. Alternativa correcta, entonces, ¿se las digo? Ya, dígala, a ver. No la pillaron. La D. La única La D, verdadera, profe, la D. chiquillos. La D. Beatriz y su abuelo tenían una relación muy estrecha. Lo dice el texto, las demás ninguna las dice. Es que no lo leí. Pero, Te da la no, subjetividad. pero decía que lo ayudaba, po. Es que no lo leí. Ah, ya. Hay que hay problema, hay que leerlo. Ya. Ya. Pero Pero, yo Y- leí la profe, subjetividad otra vez. Pero, Diga. profe, ¿por qué estrecha si el abuelo Eh. siempre ayudaba a la Beatriz? Y Eso estrecha yo mismo. tengo entendido Porque como cuando era con no el hay único, hijos. era con el único que confiaba, fíjense. Por algo le Sí. estresaba porque siempre preguntaba. Era el único que confiaba. Bueno, yo lo había descartado. Ya. Ya. Era, po. Ya. F. Y la del millón. La del millón. A ver quién la descubre. La principal acción que realiza Beatriz en el relato es escribir, narrar, investigar, jugar, conversar. Narrar. Muy bien, La A, escribir. muy bien. Narrar. Narrar. ¿Por qué? Porque Pero Beatriz es la narrar la tenía. protagonista. Y todo Sí. protagonista, personaje que- protagonista, en la historia No. siempre narra. Apuesto que muchos tienen que haber puesto a hacer, investigar. Es que el profe Siempre. buscaba. Ya, No, profe, de hecho, yo callé al tiro que era narrar porque ella me decía la historia, entonces yo solo la escuchaba. muy bien, Ay, qué crack. muy bien. ¿Les quedó claro? He tenido. Claro, Profe, hablar. dice que la clase no tiene límite de tiempo. Profe, Yo, dígame, dice que la clase ya no tiene límite de tiempo. ¿cómo? Oh, Dice que no- que la clase ya no tiene límite de tiempo. no tiene límite. Que Genial, no hay límite. Vamos a A matar mí 3 no horas me si salió quiere. en la pantalla. perfecto, hasta lo que ustedes aguanten. Hasta que ustedes aguanten. Ya, vamos. Tengo 68 baterías. Vamos, que me dura. Profe, me duermo a las 7:30. Ya. Bueno, en todo caso, lo va a quedar grabado, ¿ya? Así que ahí No te la creo. lo que se pierda. Ya. Vamos al segundo texto. Es más cortita, leanlo rápido. No hay ningún problema. ¿Verdad? O se los leo yo. Los dos fantasmas, uno azul y otro blanco, se encontraron frente a la caverna con salida. Se saludaron en silencio y avanzaron un buen rato, sin pisarse las sábanas, cada uno sumido en sus cavilaciones. Era una noche neblinosa, no se distinguían árboles y muros, pero allá arriba, muy arriba, estaba la luna. Es curioso, dijo pronto el fantasma blanco, es curioso cómo el cuerpo ya no se acuerda de uno. Por suerte, porque cuando uno se acordaba, era para que sufriesen. ¿Sufriste mucho?, preguntó el fantasma azul, bastante hasta que lo perdí de vista. Mi cuerpo tenía quemaduras de cigarrillos en la espalda, le faltaban 3 dientes que le habían sido arrancados sin anestesia, y no se habían olvidado cuando le metían la cabeza en una pileta llena de orina y excremento. Y sobre todo, se miraba de vez en cuando sus testículos. Oh, fue la única sílaba que pronunció, pensó, suspiró el fantasma azul. ¿Y vos?, preguntó a su vez el otro. ¿También tu cuerpo te transmitía sufrimientos? No tanto mi cuerpo, sino el de otros. ¿Y otros? ¿Acaso eras médico? No precisamente, yo era el verdugo. El fantasma blanco recordó que allá arriba, muy arriba, allá estaba la luna. Lo miró solo, porque tenía necesidad de encandilarse. Pero la luna no es el sol. Con una punta de su sábana impoluta, se limpió la brizna de odio. Luego se alejó, flotando blanquísimo en la niebla protectora, en busca de algún dios o de la nada. Para los que no leyeron ahí, por lo menos algo captar. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el léxico está un poquito más complejo. No es un léxico tan fácil. ¿Ya? Pero veamos. Trecho. ¿Cuál encontraron? Yo pensé en trayecto. Trayecto, muy bien. La C, como dicen. Muy bien. Porque me da alguno, profe, pero es que camino. No, camino es completo. De hecho, profe, Dime. en esa estaba entre send y trayecto, pero en vez de calentarme la cabeza, prefería agarrar el diccionario y ahí verlo. Ahí estaba el Sí. trayecto. Ya les voy a explicar cositas. Por ejemplo, ustedes van a juntar cosas y las van a eliminar, porque camino y senda es lo mismo.
hacer lo mismo, se autoeliminan. Senda es camino, el mismo concepto, ¿verdad? En cambio, aquí me dice un buen trecho significa una porción de camino, no el camino, una porción. Por lo tanto, me queda trayecto, trozo, Trayecto. trayecto y trozo. En cambio, espacio es cualquier cosa, no necesariamente un camino. Y trozo es demasiado general. Por lo tanto, trayecto me dice porción de camino. Listo. Alternativa C. Cavilaciones. Esto ya implica un poco más de conocimiento de los términos. ¿Cuál pusieron? Pensamientos, Puede ser, pero los pensamientos, recuerda que pueden ser positivos o negativos. Aquí te Reflexiones. está hablando de algo mucho más profundo. Interrogantes. Interrogantes. Yo estoy entre dudas y Reflexiones. indagaciones, profe. Para tirar la chunta. Ya. D. Reflexiones. Oh, ¿Por qué, chiquillo? Bueno. Porque el concepto de reflexión implica mayor habilidad intelectual. Duda es una inquietud, no es algo intelectual. Interrogantes son preguntas que uno se hace. No hay un trabajo mayormente intelectual. Indagaciones, profe, perdón, ahí justo caí porque también leí en la definición y claro, eso lo que usted me está contando, las preguntas que se hacen, pero yo no entendí como cuando te haces esas preguntas es una duda, más que reflexión. claro, es que aquí estaba el Por eso puse concepto. duda. Si ustedes se dieron cuenta, el texto es bastante trascendental. El texto te habla de cosas muy elevadas, por lo tanto, no está trabajándose la idea simplona del concepto, ¿ya? Sino en profundidad. Y de las que están ahí, la que implica mayor análisis, mayor profundidad de pensamiento, es precisamente reflexión. Uno puede pensar mil cosas, pero no necesariamente está reflexionando, ¿ya? Ujú. Y aquí la tercera es obviamente una trampa ya de vocabulario, pileta. Fontana. Fontana di Trevi. Fontana, ¿qué es Fontana? Una pileta. No. la piscina, Yo puse piscina también. Es una fuente de agua. Si- Una si- fuente. Si ustedes se dan cuenta, le puse metían la bañera. cabeza, le metían a uno de los fantasmas la cabeza en una pileta de orines y excrementos. Si fuera una piscina, ¿cómo se llenaría eso? Aparte de ser asqueroso. Pero no importa, Sí. ¿no será mucho? ¿Muy exagerado? ¿O no era ¿Qué piscina? es una pilastra? Pilastra, un pilar, es una trampa. Ah, no sé qué es. Si no manejabas Esa el es. concepto, si no una manejabas bañera, el entonces. concepto, Una bañera. bañera. Muy bien, la E. Piscina, mucho. Vellón es la piel de la oveja. Nada que ver. Fontana es una fuente de donde sale agua. ¿Han visto los pajaritos Trevi. tomando en cosas chiquititas donde sale el agüita? Eso es una fontana, una fuente. Sale, no acumula necesariamente. Pilastra, un pilar, nada que ver. En cambio, bañera, Profe, una entonces- bañera es lo que nosotros entendemos como una pequeña tina. Por lo tanto, alternativa E. ¿Les queda claro? Y aquí viene la sutileza. Transmitía. ¿Cuál encontrar? Yo puse comunicaba. La B. la B, Mi tía. La B en mi tía. Claro. Fíjate que yo creo que ya, ceder, entregar, chao. Inoculaba es inyectar, chao. Comunicaba, emitía, decía. Nuevamente, lo mismo que les pasó con el término cavilaciones. ¿Cuál de los tres términos mucho más fuerte en su proceso? Emitir es decir, Comunicado entonces. comunicar. Porque es Esa. un proceso de conocimiento. El cuerpo era el elemento que le entregaba todo el proceso del conocimiento. ¿Se dieron cuenta? Ojo con esas dos. Esas dos son de mayor reflexión. Ahí ustedes tienen que ver. Eso es lo que nosotros llamamos la Profe, sutilidad de la reflexión. en esa sí me fui en la volada porque ¿Ya? el comunicaba, que ahí decía que transmitía y lo pensé más que para una persona, más que para en general. Para general Perfecto. serviría mi tía, pero comunicaba como para una persona, para gente más en un sector localizado. Perfecto. Buena idea, ¿eh?
pero ¿Estoy bien o ahí no? está, ahí claro, la idea de la comunicación es el proceso de, Claro, ¿verdad? porque claro, Emisión y recepción e interlocución. claro, como era entre los dos fantasmas, entonces, claro, Mm. no era para la audiencia, era entre No, ellos. era entre el cuerpo y el fantasma. Exacto. Ya, veamos, chiquillos, esto se los voy a enseñar también después. Se infiere del texto que el fantasma blanco. Cuidado con las palabras que digan. Se infiere, se deduce, se desprende. Ya les voy a enseñar que eso ustedes los van a subrayar, los van a encerrar en un circulito, como trabajamos texto. ¿Por qué? Porque inferir es una acción mucho más profunda. ¿Qué significa? Que en el fondo selecciones la alternativa que no esté determinada en el texto, pero sí se pueda deducir. Entonces, Curiosamente, más o menos subjetividad no, o no, no, ¿no? es análisis. Porque Análisis. precisamente aquí ustedes, ¿qué tienen que hacer? Generalmente uno elimina las que son textuales, las que están igual al texto, y chao, 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 chao. ¿Por qué? Porque esas son textuales. Hay que diferenciar entre inferencia, ¿verdad? Y textualidad, que eso también se los voy a enseñar. ¿Qué es lo que tú deduces de? Entonces la 1, ¿verdad? Dice, se infiere el texto que el fantasma blanco fue un delincuente condenado. No lo dice el texto, podría ser, Exacto. pero habla de delincuencia en algún momento. No parece. Yo puse sufrió mucho durante su vida. Yo puse la Hablan de D. un verdugo. Yo también puse la B, sufrió mucho. Sufrió mucho durante su vida. ¿Nos relata toda la vida? No. No. La La D. E, ¿Tuvo un cuerpo desgraciado? ¿No habla del cuerpo solamente? Hablan de un verdugo. Murió Tú- mientras Pero era ¿Murió torturado. mientras era torturado? ¿O podría ser? Ah, perdón, tú dijiste, habla de un... verdugo. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es un verdugo? De nada, profe. Gracias. Puede ser. Después, ¿tenía recuerdos trágicos de su existencia? ¿No habló de toda la existencia? No. ¿De todos sus No. recuerdos? Por lo tanto, alternativa No. correcta. Verdugo. La D. La de murió La mientras era de... torturado. Era Precisamente torturado. la palabra clave era yo era el verdugo. Verdugo. Bien, bien, chiquillos. Gracias. Pensé que les iba a costar más. Cuarto A. Entonces, con relación a la historia de ambos fantasmas, se puede establecer que ambos se conocían en vida. Podría ser, No. tengo duda. ¿El fantasma azul mató al fantasma blanco? No se sabe. Po. No, no nos queda claro. No. No estoy muy claro. Ambos Yo representan dos tampoco, no lo aspectos. especifica. Claro. Ambos representan dos aspectos de una misma realidad. ¿Entiendes lo que están preguntándole ahí? ¿Están diciendo ahí? Yo estaba entre la C y la D, profe. Ya. ¿Por qué la C? Dame el argumento de la C. ¿Por qué? Es que, porque más que nada ellos están hablando, o sea, ellos hablan y se encuentran. Eso quiere decir de que no existe cielo, o sea, cielo ni infierno. También lo Correcto. asocié con el tema de la luna, que no la alumbraba mucho con el sol. Muy bien. Eh, Están en una misma realidad. Pero Claro. uno era el verdugo y el otro era el torturado. exacto. Por lo Pero tanto, me decidí por la D yo, más que nada. Mataron al verdugo. y curiosamente, adivina cuál es. Es que, profe, sentía que representan el dos aspectos de una misma realidad, sentía como que era mucha subjetividad mía. Entonces lo No. quería hacer algo más... Ah, más Eh, específico, sí. No, exacto. ahí lo está diciendo claro, son dos aspectos, es decir, el bueno, el malo, el blanco, el negro, ¿de qué? De algo mismo. ¿Cuál es el hecho? La tortura. Exacto. ¿Se dan cuenta? Ujú. El fantasma blanco y el fantasma azul se odian en vida, no lo sabemos, todos los seres humanos llegan al mismo lugar, cuando mueren, ni siquiera han llegado a un lugar, siguen en camino, por lo tanto, chao. Alternativa correcta, C. ¿Dudas? Sí, Ya. ninguna. Pasemos a la próxima entonces. ¿Cuál es el título que mejor se ajusta al texto leído? Nuevamente la pregunta del título, ¿y cuál es el que se ajusta? Eliminen todos Encuentro de los dos realidades. No, nada. eliminen todo los voy a ayudar. La relatividad del bien y el mal, no sé si es Igual- relativo, subjetivo. Puede ser el limbo, pues, profe. Podría ser. Puede Historia de ser el fantasma, sí, me cuentan historias de A fantasmas. mí yo esa la puse.
me cuentan la historia de dos fantasmas, por lo tanto estaría bien. Exacto. En cuanto Sería a lo dos más- realidades, no son dos realidades, es la misma Es realidad. uno. Chao. Exacto. Ya nos explicamos, ¿cierto? Las dos caras de la moneda, subjetivo, ya hay que ponerle color. El limbo de los ideales, Eso igual los puede ser. ideales no me Ah, queda claro porque mm. los perdieron. Por lo tanto, ¿cuál es la que más se ajusta? ¿La C o no? La B, historia de Esa. fantasmas. Sí, ya estoy por De eso puntaje no estaban- nacional yo. De eso no estaban hablando, de fantasmas. ¿Cuál es el tema del texto leído? Ya con el anterior ya ustedes lo pueden sacar. Los rencores sociales, la injusticia política, la trascendencia, las diferencias, la muerte, el La retorno, muerte. ¿verdad? ¿Cuál es? La muerte. La muerte. La muerte. La muerte. No, chiquillo. Ya Yo murieron. puse la trascendencia de las La diferencias. trascendencia, las diferencias. Después de la ¿También muerte. Sí, la sé. Eso dije, pues, Bien. profe. Después, perdón, no te había escuchado. Después de la muerte venía la historia de los fantasmas, por lo tanto trascendieron la muerte. Entonces que ya ninguno se odia, ninguno tiene mayor idea. Por lo tanto, las diferencias quedaron en el pasado, en la vida. 5. ¿A qué se refiere el narrador con la frase pero la luna no era el sol? Comillas, citas. Yo puse la A. La A que la luna Sí. tiene poca intensidad para alumbrar, podría ser. Bueno, Yo la estaba entre sé. esa y la ¿Cuál? que decía que... me Yo perdí. puse la C. ¿Por qué? Es más. La A no está mala, pero la C ya compara con mejor. el sol y es mejor, es más completa. Lo Rayos. que les decía a ustedes, recuerden que cuando se encuentran con más de una posible, busquen la que te entrega mejor información. ¿Ya? La A no está mal. Yo te diría tiene un 70% de estar bien, pero la que es 100% es la. ¿Ya? Chicos, ¿les queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, bro. Ya. Sí. Esta es más larga, ¿la leyeron? Sí. Estoy en eso. Ya, léanla, les voy a dar un tiempo. De hecho, yo preferí leerme las preguntas y tratar de buscarlo en el texto. Así, evitar leérmelo. Esa es la idea que nosotros estamos trabajando, por eso es que tienen que reforzar Claro. la guía. No pierdan el Porque tiempo. pensé si hago la PSU voy a perder mucho tiempo, aparte de los nervios y la presión. Mira, mientras lo leen algunos, es importante que entiendan que los nervios y la presión sí existen, sobre todo aquellos que a lo mejor no han dado este tipo de pruebas, más de alguno a lo mejor ya la dio, ¿ya? Pero ocurre que en la noche anterior siempre va a estar la presión. Muchos no van a dormir, muchos van a dormir muy poco, muchos van a llegar en ese momento tiritones, pensando, chuta, seré médico, seré abogado, entraré a la universidad, habré gastado la plata bien, miles de ideas. McDonald's. Y lo que tú muy bien señalaste, para sacarse la presión, precisamente, sobre todo en lectura, es bueno leer las preguntas antes. Eso te relaja. Sí. ¿Saben qué, chiquillos? Es que ya sabes qué buscar, pues. Ya Correcto. tenés Y aparte, por eso es que es tan importante que ustedes lean las preguntas y después las sinteticen. Es la vieja técnica que hacía el abuelito con el auto viejo. Cuando estaba en invierno, ¿verdad? Todo frío, ¿qué hacía el abuelito? Encendía el motor y el motor iba funcionando. ¿Alguna vez alguno dijo, oye, abuelito, ¿por qué está funcionando el motor? Mira que estáis contaminando todo. Para calentar el auto, Y era para calentar el auto. Dice, ¿queréis quedar en pana? clásico. Lo mismo, no me pasó. para no quedar en pana en la prueba y no bloquearme, yo necesito ir de a poquito, un proceso que no sea tan, disculpen la palabra, rompe y raja, ¿verdad?, de meterme al análisis, sino que voy lento. ¿Cómo voy funcionando? Primero leo las preguntas, luego las sintetizo al lado. Una vez que ya haga eso, fíjate que ya te metiste en el trabajo. De ahí me dedico a buscarla. En cambio, si tú no haces esa técnica y te enfrentas a un texto como esto, ¿cuál es tu primera impresión? Y disculpen que los prejuzgue, pero te apuesto que muchos a leer, qué paja, ¿o no? Entonces, claro que a muchos los trauma. En cambio, no, ¿para qué eso? ¿Para qué el choque directo? Vamos haciendo el proceso que corresponde y ganando tiempo.
¿Ya? Ujú. ¿Alcanzaron a leer los chiquillos? Sí. ¿Sí? Vamos de a poquito. Y acá el segundo texto, más que el grado de dificultad que el anterior, porque el anterior se dieron cuenta que era sutil, eran chiquititos, pero eran sutiles. Aquí ya no hay tanta polémica en términos de buscar la sutilidad, pero sí ya son textos un poquito mayores, más complejos. Entonces, para ayudarlos, voy a ir dándoles las claves, ¿verdad?, de la actividad 3. Entonces, 1, insólita, se extraña. Si tienen dudas, por favor, ustedes me interrumpen y me dicen, profe, ¿por qué? ¿Ya? ¿Lo entienden? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuál era la No. respuesta, profe? Se extraña. Extraño. Gracias. Ojo, que ahí el término, ¿por qué el término? Directo. Directo. Ojo con la palabra increíble. En Chile utilizamos la palabra increíble como algo así como que nos sorprende. Wow, Increíble significa que no es creíble. increíble. Ojo con esa palabra te sale mucho en PSU, y créanme que nos trata de casar. Ajustense bien al término De castellano. hecho, profe, yo estaba Profe. entre extraña e impensada, pero prefiero colocar impensada. Ya, Sentía como que impensar venía que, mal caso, la verdad. claro, aquí Profe, impensada entonces, significa ¿cómo puede ser que no se piensa. Perdón, un sinónimo de increíble? Entonces, ¿cómo sería? fantástico. Por Claro, ejemplo, profe. Profe, si yo te porque digo, yo... si yo te digo vi un unicornio, eso es increíble. ¿Por qué? Porque no es creíble. exacto. ¿Mm? Profe, de Dime. hecho, estaba entre esas dos, pero había cogido impensada porque extraña la asociaba más como a lo raro, o rara en este caso. Claro, y mira, porque raro y extraño es lo mismo. Exacto. Y claro, me caí en la subjetividad y pensé, sí, mejor impensada, porque extraño va más a lo raro. Muy bien. Ya, Fallé. sustentada. De, basada. Yo puse mantenida. Mantenida, podría haber sido, pero es mucho más preciso el término basada, porque significa base, aquello que se apoya en una base. ¿Ya? Mantenida es algo constante, no necesariamente está en base. ¿Ya? Vale, vale. 3, conturbadora. Dado, perturbadora. ¿Esa es la 3? Sí, la 3, perturbadora. Profe, ¿cuál era la 2? La 2 es De. de, Vas. basada. La D, basada. Conservadora, perturbadora. ¿Ya? Cuidado con los prefijos siempre diferencian. Aquí conturbador, turbar es caos. Conturbadora con compañía, que te provoca un caos. Es decir, te deja totalmente sin rumbo. ¿Ya? Intranquila no, porque intranquila significa que no tiene tranquilidad, nada más. Turbada podría haber sido, pero no es tan preciso. Confundida, esa es la reacción que te provoca algo conturbadora. Perturbadora, a través de la turbación. Es muy sutil, si bien no son las mismas palabras, tienen relación. ¿Ya? 4, impermeabilidad. D, indiferencia. ¿Les costó eso, no? Yo había puesto C. Inquebrantable. Ah, claro, que no se quebranta. Aquí hay otro caso que es léxico directamente contextual, es decir, para poder resolver este ejercicio tenemos que leer la parte oracional donde estaba. Sí, ¿Por qué? Porque si yo busco en el diccionario, impermeable significa que no se permea, no traspasa, ¿ya? Inquebrantable, que no se quiebra, no se rompe. Podría tener una relación, por lo tanto, algo que no traspasa, ¿qué significa? Que se mantiene igual. Yo Y uno de también los había colocado Indiferente. inquebrantable. Se mantiene indiferente. indiferente, en términos de emociones, es decir, no la traspasan. ¿Se dan cuenta? No llegan a ella. Ajá. Desplegó. 5, desplegó. Desdobló.
Apuesto que muchos marcaron A. Amplió. De hecho, yo coloqué D, esparció. Esparcir es lanzar. Estamos hablando de una sábana. Aquí estamos hablando de una sábana. Ajá. Piensa, ¿qué haces con una sábana cuando la guardas? Las vas doblando, Ujú. ¿cierto? De doble. Y piensa, ¿qué haces, verdad, cuando ya la quieres abrir? La vas desdoblando. Se desdobla. ¿Se dieron cuenta? Por eso es que es tan importante, chicos, es tan importante leer con diccionario, insisto. Ustedes ya me imagino que buscaron cuentos, han buscado cosas y están leyéndolo con diccionario, porque uno tiene la maña de estar leyendo y te encontrás con una palabra que no entienden. Ah, pero no importa, la paso. Sigue leyendo otra palabra que no entienden. Ah, no importa, la paso. Esa es la idea de ustedes para leer. Entonces, Y así imagínense toda la la, PSU. imagínense la calidad de lectura que van a tener si le hacen eso. ¿Por qué creen? Traten de recordar cuando estaban en la enseñanza básica. ¿Por qué la profesora, el profesor de lenguaje te decía, busque la palabra subrayada o te da una cantidad de palabras, busque sus sinónimos, su antónimo, Vocabulario. hágale, claro, defínala y hágale una oración? Era para implementar lo que más se podía en términos. ¿Cuántos de ustedes hoy, y pongamos que leen, si leen con diccionario? ¿Se dan cuenta, chiquillas? No, Ahí está la diferencia. Piensen ustedes, pucha, créanse. pero la busco en Google. Claro, o la buscan, créansela. Piensen cuando estén en la U. Piensa en la U, todo lo que ustedes van a tener que aprender. Y voy a ser súper honesto con ustedes. Van a llegar al nivel, que incluso que todo lo que aprendieron en el colegio, en el preo, no les sirve de nada. Porque en la universidad van a reaprender todo. Por eso es que los profesionalizan. Ahora, para que no te cueste tanto, comienza desde ya. Y uno de tus primeros requisitos es leer. ¿Mm? Ya, chicos. Vamos rápidamente entonces a las preguntas, ¿verdad? Que estas eran más fáciles. La principal característica del remedio es, Su belleza, po. claro, porque el texto habla de Remedios la Bella, Sí. siempre le dicen Remedios la Bella. Sí, sí, La lo gran primero que dicen. característica, claro, más que su indiferencia, la indiferencia es un anexo a su gran belleza. Muy bien. 2, chuta, me pasé de rápido. 2. ¿Qué motivó a Úrsula a desistir de la educación de Remedios? Es textual, estaba en el texto. ¿Qué motivó a Úrsula a desistir de la educación de Remedios? Ah, Seguramente El la B. Perdón, la B, el Ah, Yo constante puse la A. desprecio, es que no Yo le puse la A. están entre la A y la B, muy bien. pero dice cosas terrenales, nada que ver. Pero, No, pero está le bien. dice por cosas Sí. terrenales, es que no tenía Así que nada la A. No, correcto. nada que ver. Así. Muy bien, no tenía ningún interés en nada, menos las lecciones. Perfecto. ¿Con qué figura se puede identificar el final del texto? Esto ya no lo vamos a necesitar, esto era una pregunta de conocimiento, pero está más relacionado a lírica, y por suerte eliminaron todo lo que es la parte lírica en la nueva prueba. Por lo ¿Y tanto, por qué? porque es difícil, porque a ver si alguien sabe qué Pero- imagen era al final, pues desdobla y se va ahí con mariposas, ¿no? Se van los aires. podría ¿Qué ser hipérbole, ¿no, profe? Yo le dije metáfora al toque, profe. O sea, Pudo como- haber sido, Metáfora. pudo haber sido hipérbole, una Pero- exageración, pero es mucho más Ajá, trascendente, exacto. es mucho más trascendente que una Como exageración. Yo puse metáfora, profe. ¿Metáfora? Sí. ¿qué es sinestesia? ¿Qué significa? Sinestesia es la mezcla de los sentidos, cuando uno puede hablar con los ojos. D, alegoría. ¿Qué significa la ¿Eso alegoría? El valor de cualquier obra artística, lo que representa cualquier obra artística. Es una alegoría. ¿Ya? Ya, pero por Entonces la suerte, respuesta es D. la D. Por suerte ya Vale. esa quedó, pero ya no hay que enseñarle a ustedes las figuras literarias y todo por el estilo, así que se salvaron. ¿Ya? 4. Amaranta, cuando le dice a Remedios, vamos a tener que rifarte, se refiere a
Remedios no B. tenía buenos hábitos. Y sorteándola era la única forma de deshacerse de ella. Es que no querían deshacerse de ella. Lo C. mismo que estaba hablando. La D. A Remedios no le interesa la vida mundana. Por eso era soltera. No le interesaba casarse, no le interesaba ningún hombre, no le interesaba la vida terrenal. Esto es un poco más sutil. 5. Según el texto, ¿se puede decir que Remedios era una mujer engreída? Uy, No. puede ser C o no, profe. Ya, veamos, desgreñada significa no peinada, así que, claro, hermosa pero sin Sí. sentimiento, es que no se trata de los sentimientos, se trata de que a ella no le interesaba la vida, o sea, la vida mundana. Sublime podría haber sido, porque incluso se va en las nubes. Mística y Entonces, enigmática. mística. Mística y enigmática. ¿Saben por qué, chiquillos? Que no lo crean. Busquen el texto y así la escriben. Mística y enigmática. Recuerden, ¿qué tenían que haber hecho? Un circulito. ¿Cómo era Remedios? Mística y enigmática. Lo dice el texto. Increíble. ¿Te acuerdas? ¿Dudas? Ya, acá, a ver si aprendieron. Dice, el texto que acabas de leer corresponde a novela, cuento, leyenda, microcuento, fragmento, novela. Aquí quiero que me lo digan ustedes. Aquí. Mm. Vayan descartando. Una novela. Debe ser un fragmento de novela. Ah, ya. Una novela. Si yo elegiría una novela, tendría que ser todo el texto. Ah, estoy bien. Y aquí es por lo menos una página, 2 páginas. No. Un cuento Un fragmento de novela. podría ser. Esto es una trampa el puerto un buque, se lo advierto. ¿Podría ser un cuento? Sí, pues, profe, un cuento porque es una historia chica. Me hablan de remedios, de una persona y que se va en las nubes. Podría ser una leyenda. No, pues las leyendas son ancestrales, me hablan de seres fantásticos, bla, bla, bla. No, chao, un microcuento. No, es mucho más largo que un microcuento. Chao, un fragmento novela. Podría ser. Estoy entre la B y la E. ¿Entre cuánto y fragmento Un de novela? Yo puse un cuento, la verdad. fragmento. Fragmento de novela. Mm. ¿Esa es la correcta? ¿Ya? ¿Lo ayudo? Por favor. B, cuento. Esa. No, profe, está equivocado. Yo conozco esta obra. Esta obra es de 100 años de soledad de García Márquez. Por lo tanto, es un fragmento de novela. Los textos que ustedes Sí, leen no tienen por qué conocerlos, ni saber de dónde están sacados. Para que yo pueda hablar de fragmento, tienen que ver 2 cosas que estén presentes. Los tiene que puntos. mostrar que diga eso. Correcto. O puntos Claro, suspensivos porque antes, puntos suspensivos después, que me dice corté y pegué. Eso significa que un fragmento. O la fuente, ajá, que diga, la fuente. Sí. que diga 100 años Gabriel de García soledad, Márquez, Gabriel tanto, García tanto, y Márquez. eso. Y como no puse eso, no puse ninguna referencia, tú no tienes que asumir que esto es parte de una novela. Es una Porque eso simple es historia. subjetividad también, pues. Correcto. Es una simple historia con muy pocos personajes, una historia que comienza y termina. Por lo Sí, tanto, pero que chiquillo, no. un cuento. Cuidado, ahí está lo que yo les pregunto. Tengan mucho ojo. 1, con la pregunta que hacen. 2, no vayas a caer en tus conocimientos previos porque eso es ser subjetivo. Limítate a lo que le preguntan. Chicos, ¿esto lo entienden? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Esta es una de las, por favor, márquenla después y apréndansela bien, porque esas son las típicas trampas que uno dice, no, súper fácil. Nada. Ya. El título que mejor se adapta al texto es Remedios la indiferente, una mujer especial, retrata una campesina, Remedios la bella, la soltera desdeñosa. Ya aquí ya se adiestraron. Es que hablaban de que Remedio era bella.
Por lo tanto, Sí, sí, sí. alternativa correcta, D. A la vez. Remedios la bella. Muy bien. Exacto. Sí, porque indiferente para ti es indiferente. Una mujer especial para ti es especial. Una mujer campesina, no sé si es campesina. La soltera desdeñosa para ti es desdeñosa. Lo que nos habla antes, remedio. ¿Y cómo era remedio? Bella. Listo, chao. Remedio las bellas. ¿Les queda claro? Sí. 8. Sí. ¿Qué motiva que los hombres le teman a remedios? Aquí lo dice textual también. ¿Cuál era? ¿Por qué le tenían miedo? ¿La D? La de su relación con la muerte. Sí. Todo lo que pretenden, la pretenden. Por sus modales. No, no por los modales, ella no tenía. O sea, ella no estaba por los modales. Espera. No, espera. Mi compa se fue en la volada. Lo dice el texto, ojo. Dime. Es que Oh. yo en realidad puse la E por los hombres realmente no le temen, sino que la aman porque en una decía que no le tenían miedo a la muerte por estar con ella. Algunos. Obvio. Y ahí no especifica algunos. Precisamente por eso le temían. Si no le temen. De hecho, yo también me la pensé, profe. También Vean la estaba por pregunta, colocar eso. ¿qué ¿no? motiva que los hombres le teman? Exacto. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Independientemente si la aman. Le ¿No te temen. preocupes, yo también caí en eso? ¿Les queda claro, chiquillos? Sí. ¿Dudan? Ya. Pasemos No. a la 4. Les doy unos minutitos para que la lean. Mientras alguna consulta que me quieran hacer, porque la están leyendo. Les queda claro. Después, chicos, vamos a hacer más rápido. La idea ahora es que estamos quemando cartuchos para que ustedes vayan descubriendo ciertas pillerías, entiendan que no es llegar ya a hacer un ejercicio. Acá, a ver, ¿qué les puedo contar? Tengan mucho ojo con el material también que bajan anexo. Uy, aquí me voy a quemar. Subo esto a YouTube, pero me voy a quemar. Cuidado con el material Cepich. Generalmente tiene muchos errores. No soy muy amigo de Cepich en ese sentido. Traten de buscar. ¿Se ve? Sí, no me gusta el material de ahí, ni nacional, ni cosas así. Si ustedes me preguntan cuál es el mejor material, el de la Católica es muy bueno. Pedro Valdivia es bueno, buenísimo también. ¿Ya? Y generalmente traten de buscar el material del DEMRE, ¿verdad? ¿Por qué el DEMRE? Porque el DEMRE es el que hace esta prueba. Por lo tanto, es lo más confiable que hay. ¿Por qué les digo, Exacto. chiquillos? Él va a encontrar más presión en la PSU. Sí. ¿Por qué les digo esto, chiquillos? Porque muchos hacen ejercicios, ya te puedo hacer miles de comprensión lectora, pero no tener un criterio real de cómo se hace la comprensión lectora. Yo a ustedes les conté que trabajé su tiempo en el REM, reanalicé ciertas cosas, la PSU, etcétera. Entonces, obviamente, tengo los criterios para poder, entre comillas, hacer estos ejercicios. Quizás no todos, pero por lo menos la gran mayoría. Y créeme que no es tan simple hacer un ejercicio como, mira, A, B, C, D, E. La A es la correcta, las demás son incorrectas. No se juega así. ¿Por qué? Porque A, B, C pueden ser correctas. Pero ¿qué las va a diferenciar? El grado. Tengan mucho cuidado con eso, chiquillos. Por eso es que ustedes busquen material que sea más preciso y que realmente cualquiera que tenga un sello DEMRE, sí. ¿Por qué? Porque está avisado, aunque se pagaba para esos sellos, pero métanse directamente a todo el material de DEMRE que puedan bajar. Yo les aconsejo eso. Y generalmente aconsejo mucho todo material proveniente de universidades, ¿ya? Todo material proveniente de universidades, incluso de universidades online también, genial, ¿ya? Son bastante buenos. ¿Mm? Ya. Pasemos entonces ahora al léxico contextual. Aquí también les voy a dar la alternativa un poco más rápido, solo que me voy a detener en aquellas que consideren más capciositas. Entonces, esta es la actividad 4, ¿cierto? Es la actividad 4. Ya. ¿Ya? Entonces, uno molde
B, modelo. ¿Por Bien, qué? ya sabía. Porque en el fondo es prácticamente muy parecida a la palabra. Guía es algo que se sigue. Patrón también un conducto a seguir. Módulo, una especie de capsulita, ¿verdad? En donde nosotros dejamos cosas. Profe, Y ¿cuál dijo que era? modelo. Modelo. Y ejemplar Bien. es uno de varios. Un ejemplo de varios. ¿Se dan cuenta? Ujú. Sí, sí. 2. Enjuto. Enjuto. Enjundía. Delgado. Enjundía. Esa, la sé. C. Delgado. Seco, sin agua, sin líquidos. Enjundia, todo lo contrario, un término que utilizamos mucho así como provecho. Débil, que no tiene energía. Árido, seco. Delgado, habla de las carnes propiamente tal. 3. Destemplada. Este puede haberles costado más. La Eh, voz destemplada del hijo. yo puse desafinada. Muy bien. Porque es la que alude precisamente a sonido. Propiamente tal. Discordante que no concuerda. Descompuesta que se echó a perder. Desabrida al gusto. Moderadas, tranquilas. En cambio, desafinada no habla, Pero igual. no hace No. directamente Sí, profe, alusión a los gustos. estaba entre desabrida y desafinada. Claro, pero desabrida, recuerda, gusto, algo desabrido, algo que no me gustó, no tiene Pero sal. puede ser una voz descompuesta igual, po. Sí, pero es que Una descompuesto voz directamente, descompuesta. significa que no está arreglada, que se echó a perder. Sí, No pues te como que habla está malo ese show. Sí. correcto, no habla directamente Mm. de voz. Y aquí tenían que buscar el término que aludiera al concepto de sonoridad, porque hablaba de Desafinado. voz. ¿Les queda claro? Ya, chicos, Sí, profe. operar. Operar, C, maniobrar. No creo que le haya costado tanto, ¿cierto? Dirigir es dar un sentido, conducir, llevar algo, también con sentido. Obrar es hacer, ¿verdad? Y manejar, conducir también. Maniobrar, obrar con la mano. ¿Se dan cuenta? Hacer con la mano. Cuidado, chicos, nuevamente insisto, fíjate, piensen ustedes, chiquillos, estos términos si estuvieran manejando un auto, conduciendo un auto, dirigiendo un auto, maniobrando un auto. Operando un auto. ¿Se dieron cuenta, chiquillos, que utilizamos los mismos conceptos y nos da lo mismo? Ajá. ¿Se dan cuenta? ¿Qué haces con un auto? Se compuso. Lo conduzco, Lo conducen, lo ¿ya? manejo. Lo manejan. Ya. 5, vaina. Aquí ya esto es léxico contextual. No tiene mucho. Aquí por diccionario, chao, no existe la posibilidad por diccionario. Un asunto. Una Cosa. idea. No sé, profe. Ganga. Aquí lo sacan ustedes nomás por tratar por haber suerte, destino, no, cosa, es la misma cosa, podría ser ganga, no algo que está barato, no, asunto podría ser, idea, no, muy general, Podría ser asunto, ¿no? por lo tanto la alternativa correcta es B, cosa, B. D. Ah, sí, B, B. Sí, barco, pues. cosa, es la Cosa. misma cosa. Esa vaina. ¿Sí? Es la misma A ver, vaina. eso, ¿Cosa? chiquillos, sí, cosa, Bien. chiquillos, algo sumamente importante que hay que averiguar, porque todavía están recién soltando ideas en el DEMRE. Hasta el año pasado, el léxico contextual, tú tenías que mantener el sentido de las palabras, pero no importaba el género. No importaba el género. Podía haber inconcordancia de género y no afectaba en nada. Entonces, más de alguno ¿Y puede ahora? haber dicho, oye, profe, pero asunto también pudo haber sido. Sí, pero yo todavía no me voy a meter en eso hasta no tener la información 100% real. ¿Ya? Por ahora incluso vamos a respetar el género. Por ahora. ¿Mm? Pero eso después se los voy a recordar a la medida en que vayamos avanzando. Ya. Vamos en las preguntas de comprensión. Entonces dice el enunciado. Aquí ustedes no tienen clase de espacio, ¿cierto? No. ¿Cómo? Ya. Que No, profe. no me vaya a pasar el Mm. tiempo de otro colega. ¿No? No hay No, clase ya de no hay más.
Uy, Ah, no, ya, la genial. ul- Educación física es creo la que primera y teníamos. la última. Ya, entonces podemos seguir, que no quiero pasarle el tiempo, pasar a Sí. llevar el tiempo a otro colega. No. Ya. Entonces, vamos ahora a las preguntas del léxico. Dice el enunciado, llevaba unas camisas a rayas, sin cuello, bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Corresponde a qué? La B, Llevaba, ¿la B? ¿Una comparación? ¿sí? Yo puse una descripción. Pero está comparando, espera, está comparando algo. Llevaba una camisa a rayas sin cuello cerrada arriba. Dice, ¿Mm? Sigue, Dice, sigue. con una mirada que raras veces corresponde a la Ah, situación. ¿Cómo? La como la mirada mirada de del los sordo. cerdos. Claro, El cómo, uno diría, chuta, ¿verdad? Po? Perfecto. Pero es como solo en un momento, Podría ser una ¿o no? Porque comparación. es... Pero es que describe más que compara. Ah, pero ¿para qué utiliza la comparación? Para describir. Para describir. Por lo tanto, si bien tienes toda la No, razón, que nah, está que presente una seca. comparación, lo que está utilizando esa comparación es para hacer una descripción. Pero Por lo tanto, alternativa correcta, C. ¿Lo entiendes? Nah. ¿Dudas? ¿Es la B o la C? No, la C, la C. Bien, entonces. Descripción. No, pero lo que dice ella, igual, o así me dejó pensando, tiene razón igual, pues. sí, Sí, no, esto- mira, yo escucha, también que loco. existe la comparación, está clarísima la Qué comparación, loco. Sí, sí. pero la pregunta es, ¿para qué hace esa comparación? Para describir, vale. Para describir. ¿Se puede establecer que la relación entre el protagonista y el alcalde es Yo camaradería, puse respeto, indiferencia? No se establece una indiferencia, relación puse entre yo. ellos. El dentista odia al alcalde. ¿Cuál pusiste? Yo puse indiferencia. Si fuera indiferente le daría lo mismo. El alcalde. Lo trata, El se tratan dentista odia bien. al alcalde. El dentista odia al alcalde. Qué Por malo. lo tanto, alternativa Me falló correcta. la subjetividad, bro. Porque Es para mí, que, indiferencia es que él era. No, no seguía su mismo método, no seguía sus mismas palabras. no, es que la indiferencia significa que le da lo mismo, ¿verdad? Sí, No tan lo enfría ni lo idioma calienta, chileno. sino que, pero en cambio acá, todas las utilizaciones que habían eran de Oh, rechazo, por lo tanto, directamente lo odiaba. Chuta, me comí la 3 ahí, así que la 3 la saltamos nomás. No sé qué pasó, desapareció la 3. Ya, 4, pasemos al tiro a la 4. 4. ¿Qué tipo de narrador, esto sí lo tienen que saber, chiquillos, lo vamos a tener que ver. ¿Qué tipo de narrador se presenta en el texto leído? ¿Saben qué tipo de narrador es? omnisciente. Omnisciente. Ya les vamos a explicar que existen distintos tipos de narradores. En este caso, uno Clarísimo, porque sabe todo. sabe todo, sabe lo que piensan, lo que sienten los personajes, está presente, pasado, futuro, etc. Por lo tanto, un omnisciente. Esto que muchos a lo mejor se pueden complicar, chuta, profe, ¿qué son los tipos de personajes? Es lo más fácil que hay, ¿ya? Así que no se vayan a complicar. Ujú. 5. ¿Cuál es la relación del dentista ante la amenaza del alcalde? Fíjense que esto refuerza lo anterior. La amenaza al alcalde. ¿Quién te amenaza? Alguien que te tiene mala, por lo tanto el dentista lo odia. ¿Se dan cuenta cómo en la misma prueba se refuerzan las ideas? Tengan ojo con eso, porque eso cuando tú lees esta, entonces no, pues. Entonces el dentista tiene que odiarlo, voy a cambiar la alternativa. Te da esa opción curiosamente la prueba. Así que atentos también con esas clavecitas que siempre van a estar. ¿Ya? Vale. ¿Cuál es la reacción del dentista? Desafiante. Desafiante, lo que Bien. Benjamín parece, habías dicho, claro, no, como que no le hace caso a la orden, claro, porque lo desafía. ¿Y por qué lo desafía? Porque le tiene mala, lo odia. ¿Mm? Yo caché que era desafiante porque en un momento del texto él le dice de que venga para acá porque le iba a dar un castigo o algo así, le decía que se atreva. Entonces ahí Claro, caché que andaba como claro, perfecto. Veamos la 6. ¿Qué se infiere? Nuevamente esta palabra. ¿Qué se infiere? Es decir, no tiene que estar textual, ¿verdad? Pero se debe deducir. ¿Qué se infiere cuando el alcalde dice la misma vaina?
¿Que el municipio corre con sus gastos? Podría ser. Profe, La E, digo yo, la E. nada. Pregunta, Nada. sí, alguien me hacía. María parece, no sé quién. Eh, No, que yo digo que pienso que es la E. Ya, que el alcalde hace uso de los recursos municipales para financiar sus gastos personales. Sí, yo opino igual. Ya, por 3. por 3. Los demás O están sea, súper callados. Ya, profe, por 4, dale. Bueno, luego que no se arriesga. lamentablemente, chiquillos, B, barco. Digo no. No. Nah. La Yo corrupción digo que, no, en serio, digo que es la D. la corrupción imperante en la zona. Rayos. Ah, ¿Saben por aquí qué se o no? infiere, po. Ah, sí, po. Porque dice se infiere. Porque Cuando dice mándele a la alcaldía, te lo está diciendo. La alcaldía paga. Por lo tanto, el municipio corre con sus gastos. Sí, lo dice. Que él posee todo el poder político y económico en la zona. Y ahí no sabemos si político. Puede ser económico. Como que exagera un poco. Que el municipio financia los gastos de salud del pueblo. Hay que ver. Mentira. Que el alcalde hace uso de los recursos, lo dice prioritariamente. Por lo tanto, si él hace abuso de, ¿cómo se llama eso? Corrupción, po. Corrupción. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta. Chiquillos, siempre den un pasito más. Eso es otra cosa que también, como les decía a ustedes en la clase pasada, se los tengo que enseñar. Siempre los mensajes se trabajan con intención. ¿Qué significa? Un objetivo que yo quiero lograr. Yo voy a buscar la forma de lograrlo. ¿Cuál es el problema que en muchos colegios hemos cometido como error? Que no te enseñamos el llegar al objetivo, sino el paso. Y muchas veces tú asumes el paso, quedas en el trayecto, no llegas al final. En este caso todos se quedaron, sí, le pagan los gastos, pero ¿cómo se llama eso realmente? ¿Saben cuántos, chiquillos? Ya vamos a ver. El lenguaje, aunque no lo crean, las pruebas de lenguaje son más relacionadas con las pruebas de matemáticas. Hay que ser justo y preciso. De partida, mis jefes en la prueba PSU, mis jefes, no eran profesores de lenguaje, yo era el profesor de lenguaje y un grupo nuestro éramos los profesores de lenguaje. Mis jefes eran dos, una psicóloga y una periodista. Esos eran mis jefes en el DEMRE. ¿Por qué la psicóloga? Porque ella tenía que diseñar estructuras en donde se seleccionaran chicos que no se echaran las carreras fácilmente y pudieran mantenerse más. ¿Y por qué la periodista? Porque los periodistas tienen un lenguaje preciso, utilizan el castellano preciso. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, los ejercicios que están diseñados siempre son así. Por eso es que la subjetividad aquí no corre. Por eso es que hay que llegar al objetivo del mensaje. Y para llegar al objetivo del mensaje, tenemos que aprender a buscar la intencionalidad comunicativa. Eso lo vamos a ver de a poquito. ¿Ya? Ya, pasemos a las 7. ¿Se puede atribuir al protagonista características de? ¿Cómo era el protagonista? Piensa, lo odia, pero ¿qué hace al final? yo digo que es antisocial. No, pues, La ¿por qué? D. Una persona muy profesional. Muy profesional. La D, dado. Una persona muy profesional. ¿Por qué, chiquillos? Porque el tipo, a pesar de que lo odia, lo atiende y lo deja bien. ¿Por qué no sabemos si es un antisocial? Porque no hay más gente. Podríamos decir, puta, sí, pero es que igual como que habla del hijo, como que al hijo tampoco lo pesca mucho, habla de la voz destemplada. Es que Eso lo dice el eso pensamos, narrador, profe. pero eso lo dice el Eso pensamos, narrador. profe. Po. Claro, pero eso lo dice el Casi. narrador. No él, no el protagonista. Nos queda la duda. Pero no hay más gente para saber si es antisocial. Sí sabemos que hay un conflicto entre el dentista, ¿verdad? Y el alcalde. Por lo tanto, si lo odia, igual lo ve, lo trabaja y trabaja bien, tiene que ser perfeccionista. Y está todo el rato trabajando. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la única posibilidad que podemos lograr es esa. ¿Me entienden? Sí, profe. 8. ¿Qué figura literaria está presente en
vio 2 gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Ya está también, puede que sean de contenidos que ya no van, pero a ver si las saben. Personificaciones que no me acordaba bien, sí, pero tiré por eso. Personificación, porque gallinazos pensativos es darle atribución a lo que no es persona, una cualidad. Eso, atribuciones humanas. Correcto. ¿Ya? Ahora esto no es... Gallinazos son gallinos. Sí, sí. Aunque vamos, Yo tampoco caché eso, hermano, tranquilo. aunque, ojo, hay ciertas figuras literarias que sí se ven en la narrativa. Yo creo que vamos a revisar igual, si bien no vamos a ver todas las figuras líricas, o sea, supieran ustedes cuántas son. Las que se veían en PSU, por lo menos eran 30. ¿Ya? Aquí vamos a revisar unas 5 por si acaso. Personificación, comparación, metáfora, descripción, alegoría. Yo creo que básicamente esas son las que deberíamos manejar, por último, por cultura general también. Nos sirve algo. ¿Ya? Ya, pasemos entonces a la última. El ambiente descrito en el texto puede identificarse con, está es fácil, está el regalo. ¿Dónde están metidos? En un pueblo, digo yo, por la En un- gallina. En un pueblo directamente, muy bien. Por lo tanto, alternativa Prof, según Google, gallinazos son pájaros. sí, Así que está bien. gallinacios. Pero de corte gallinesco, sí, sí, esos gallinas. Sí, está bien. Ya, ¿No? actividad número 5. Quería sentirme importante. ¿Ya? Está bien. Todo a nosotros nos sirve. Todos los aportes son bienvenidos. Sí, chiquillos, porque imagínense, de locura. Bueno, yo ya les dije, tengo más de 20 años esto, y ustedes creen que yo me lo aprendí a todo. Yo aprendí haciendo clases prioritarias, con muchos comentarios y muchas cosas que yo no sabía. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? Veamos. Les voy a dejar el tiempito para que lean el próximo texto. Bueno, como les decía, ustedes se salvaron porque no tienen conector y plan de redacción, por lo tanto nosotros nos podemos abocar directamente a quemar mucho ejercicio. Pero no dejen de lado la parte lógica del lenguaje, y eso es bueno que nosotros después lo reforcemos. Porque como les decía a ustedes en la primera clase, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de logos. Y hablar de logos es palabra y pensamiento. Los papás son súper sabios, no miren a huevo los papás, no importa hasta dónde llegaron sus cursos. Pero la sabiduría popular es fuerte. Y tus papás más de alguna vez te pueden decir, como tú hablas, te ven. Como tú hablas, tú piensas. Y ¿saben qué? Tienen harta razón. Tienen harta razón. Por eso es que es tan importante incrementar vocabulario, leer y precisarlo. Porque en el fondo, imagínense un texto profesional. Y ustedes enfrentan un texto profesional. Salieron del colegio creyendo que lo saben todo. Entran a la universidad, le tiran un texto profesional, técnico. Van a estar como locos buscando cada definición. Comiencen desde ya, jueguensela, créanse que ya están en la universidad. Por eso es que estamos en un pre-universitario, antes de entrar a la universidad. ¿Ya? Lean harto. Con diccionarios menos. Ya, chicos, los distraje harto para que caigan en esto. Aquí el léxico también tiene un poquito de trampas, así que con más tranquilidad. 1. Diligencia. ¿Cuál encontraron? Aquí está sutil, chiquillos, sutil, se los garantizo. La La A, esmero. No. No, profe, Velocidad. pero trabajar diligencia significa preocuparse. Sí, pero no está en ese Velocidad, digo contexto. yo, profe. Velocidad, sí, también velocidad. No. Pero ser diligente Prisa, es hacer las cosas rápido, pero no está en el contexto del cuento ahí, de la historia. Prisa, es entonces. prisa, profe. Prisa. Prestes. Veamos. Revisémoslo, porque a lo mejor tienen razón. A ver.
Dice, bla, bla, unas cartas a su esposa que viajan por Noruega gracias a la diligencia de Tus Cook Anson. La esposa viaja gracias a la diligencia. Diligencia. Ahí hay una trama. Las carrozas, entonces. Las carrozas, ¿no? Puede ser carroza. Porque está viajando en algo y algo puede ser carroza donde podéis viajar. No sé. Correcto. ¿Sí? Es más, yo estoy mirando aquí la clave. La clave no está correcta. Pusieron velocidad como... Ah, no, estaba viendo otro ejercicio, perdón. Y es carroza. ¿Saben por qué? Ya nos dejo una ya. Te dice el nombre de la carroza, o sea, de la estructura. A mí no me queda claro. Fíjense, chiquillos, frente a este tipo de ejercicio. Porque me dice, gracias a la diligencia de tus Cook Anson. O sea, no me da más información. Sí. Entonces, gracias al esmero, podría ser. Si yo considero diligencia como un trabajo delicado. Velocidad también podría ser. ¿Por qué? Porque si viene un trabajo delicado, se hace rápido, es el término de Viajan ser gracias a la diligente. velocidad. Prisa también podría ser presteza. Fíjense que todos los demás términos tienen relación a cualidades. Y son cualidades precisamente del término diligencia. Vean el único que no tiene el concepto de diligencia, de cualidad, perdón, y que tiene una idea de sustantivo. ¿Lo entienden o no? Para mí este ejercicio realmente es pillo. ¿Ya? Pero entonces, ¿cuál era? Cosa, ¿sí? Carroza. Y solamente por descarte. Porque si me quedo con el concepto o esmero de velocidad, las dos aplican. Por lo tanto, ya eso me llama la atención. Si las dos aplican, veamos cuál es la diferencia de los demás. Fíjate, esmero, cualidad, velocidad, cualidad, prisa, cualidad, presteza, cualidad, carroza, vehículo. ¿Qué están haciendo? Viajando. 2, pega. Este es fácil, ¿o no? Adhiere. Adhiere, Yo puse adhiere también. ya, adhiere. O no. Estampa. A O ver. estampa puede ser estampa. Porque está No, hablando de estampilla. Sí. Une. Pegar. A ver, revisemos. Parece que le costó más este. A ver. No. El Fama pega sus estampillas con prolijidad. No, no puede ser estampar porque estampar es a través, ¿verdad? De Es bordado. adhiere, profe. Era. Adhiere. 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 Es pegar. Sí. Por lo tanto, la 2 es Adhiere. D. ¿Dudas? Ya. Pasemos entonces. Yo también. Ya. Después dice vulgar. Grosero. Yo puse O puede ser grosero también. común también. La D, común. No sé. ¿Perdón? ¿Común dijiste? Común. Perfecto. Ella dijo sí, esa. Cuidado Sí, con el esa dijimos. concepto vulgar. En Chile utilizamos el concepto vulgar como algo grosero, de mal gusto. Vulgar viene de la palabra vulgo, que significa pueblo. No común. Nosotros somos vulgares. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, D, común. Muy bien. 4, pesadumbre. Molestia. Molestia podría ser. Disgusto. Pero fíjate que más que molestia, disgusto. Fíjense que aquí es por grados. Melancolía lo sacamos, porque melancolía es tristeza, chao, pero me queda molestia, rabia, angustia, disgusto. Angustia ya es algo más emocional, por lo tanto, chao. Me queda molestia, rabia, disgusto. Rabia, no está tan enrabiado como para dejarla escapar. Molesto, es mucho menos. Disgusto, por supuesto, está enojado. Ya. Pasemos entonces ahora a la comprensión. Según el texto, podemos inferir
¿Se dan cuenta? Inferir que Cronopio es Un ser romántico. un ser romántico, podría ser. Igual puede ser un o superficial. Podría ser O malhumorado. superficial, pero en el fondo, Sí, ¿qué porque... le pasó al pero final? Malhumorado y grosero. Malhumorado y grosero, o es sea, muy... Igual es claro. muy amigo del Fama. No, Igual no. sale que son Pero muy amigos. eso lo dicen, no se Ah. infiere. Ah, Recuerda, inferir, es decir, lo que no nos dicen, pero nosotros entendemos. Sí, Malhumorado y aparte nunca se vio feliz, así que malhumorado era. malhumorado, correcto. Nunca nos dimos cuenta que estuviera feliz por nada. Y por otro lado, su actitud Sí. fue bastante grosera. Bien, muy bien. Por lo tanto, la B. 2. ¿De qué manera demuestra Fama la amistad que siente? Fama la amistad que siente. Está mal redactado ahí. Fama la amistad que siente el Fama por el Cronopio. ¿Cómo demuestra ser amigo Fama? Señalándole De su dos formas. rechazo por las estampillas. ¿O no? No, porque él no participa en nada. ¿Reclamando? La D. Perdón, ¿La ves? La D. ¿Reclamando? la E. No, reclamando. la E. Es que casi no reclama. La ¿Pero E. qué le dice al Calmándolo final? ante tan bochornosa La D. situación. Yo digo Sí, que es la pero, D, profe, es la D. pero ¿cómo lo trata La de E, calmar? la E, la E, la E, la E. Sí, que Enviando noticias de ambos a las esposas. Y les dice, Exacto, no te la D. preocupes, yo le envié Pucha. a la esposa. Sí, sí. Se dio cuenta la D, dado. Sí, sí. Ya. 3. El mejor título para el texto leído sería lo mismo que Historia la de historia. Fama y Cronopio. Bien, la pillaste. Bien. Estamos ya Obvio, agudizándonos. po. Una máquina. Claro, porque fíjense que lo mismo que nos pasó con la historia fantasma. ¿De qué nos hablan? Sí, De sí. Fama y Cronopio. No hablan de un Fama y un Cronopio. No. Hablan de sus esposas también. Por lo tanto, sí podemos subentender que hay famas y cronopios. ¿Ya? El valor de la amistad es que no calza todo el valor. La importancia de los detalles. Sí, hay detalles, pero muy subjetivos. Una estampilla es una estampilla. Para uno no. La fuerza del amor no es un texto tan romántico. En cambio, historias de fama y cronopio, claro, me están hablando de un fama, me están hablando de un cronopio, me están hablando de su Y es lo esposa. que encierra todo realmente. Es lo que les decía a ustedes, la idea temática. Siempre ustedes Exacto. tienen que preocuparse. Lo que tú muy bien señalas como lo que encierra todo. Bien. Ujú. 4. El texto leído corresponde a. Ya, aquí lo tienen que sacar rápido. Sin pensarlo. Vamos, Esto cabros, vamos. ¿ya lo aprendieron? Un cuento. Un cuento, bien. Un cuento, Bien. porque es una historia relativamente breve, ¿verdad? Con pocos personajes, con poca acción, ¿verdad? Etcétera. Por lo tanto, un cuento. Muy bien. 5. De las siguientes aseveraciones identifique cuál es la falsa, ¿verdad? Identifique la falsa. ¿Cuál será falsa? ¿Cronopio se exalta con facilidad? ¿Esa es falsa? Lo contrario, No. ¿cierto? Se exalta muy Verdadero. rápido. Yo digo que es la E. Ya, veamos. Fama se destaca por su tranquilidad para resolver ¿La situaciones. D? No resuelve nada. ¿La de cuál? ¿La Yo D? digo que es la D. Fama no La D. solidarizó plenamente con su amigo La Cronopio C. en el alegato. Esa. Yo creo que La esa. D, profe, la D. Cronopio comprueba que las estampillas más caras son más atractivas, no comprueba nada. Po. El correo nadie solucionó el problema, sí. Fama. Sí. Por lo tanto, alternativa correcta, C, chiquillos. Wow. Porque no se mete en la pelea. Fíjense. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y vamos a la última actividad, creo, ¿sí? Que es cortita. Léanla. O la leo ya. Instalado en la plaza pública, un adivino se entregaba a su oficio. De repente se le acercó un quidam, anunciándole que las puertas de su casa estaban abiertas y que habían robado todo lo que había en su interior. Levantóse de un salto y corrió, desencajado y suspirando, para ver lo que había sucedido. Uno de los que allí se encontraba, viéndole correr, le dijo: oye, amigo, tú que te quitas de prever lo que le ocurrirá a los otros, ¿por qué no has previsto lo que te sucedería a ti? Siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde.
pero no pueden manejar sus propios asuntos. Veamos. Ya esto es más fácil como a mi juicio léxico. Instalado, Ubicado. Ubicado. ubicado, B, muy bien. Bien. 2, oficio, Labor. 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 Bien. Anunciándole, Avisándole. avisándole. Mm, Bien. Exacto. Prever, aquí a lo mejor puede complicarlo un poco. Saber. Prevenir. Saber. Prevenir. ¿Por qué Evitar. prevenir? Claro, prever es Pues, ver antes, por lo tanto, tenían que buscar una idea de anterioridad. El saber no necesariamente nos habla de antes. Prevenir Ah, es verlo antes de venir. Casi lo mismo que prever. 5, dirigir, Resolver. no, porque no dictaminar. resuelve nada. llevar. Dictaminar, dirigir es encaminar gente, ¿verdad? O ideas, dirigirlas de alguna manera. Ya, pasemos a las preguntas, que estas deberían ser relativamente fáciles para ustedes. El texto recién leído corresponde a fábula, anécdota, leyenda, cuento, microcuento. ¿Qué será? Microcuento. No. ¿Una fábula? ¿Por qué una fábula? ¿No? Porque al terminar el texto como que dice Ah, que hay personas que no saben su vida y opinan de los demás, algo así. ¿Cómo se...? moraleja. Bien, eso es lo que tiene, una moraleja, una enseñanza de corte moral. Y eso corresponde a una estructura de fábula. Aunque hay algunos cuentos que sí lo tienen, pero ahí vamos a ver también la diferencia entre el cuento infantil o el cuento realmente para niños, que algunos tienen moralejas, pero se pueden diferenciar perfectamente. Bien, muy bien. ¿Cuál fue la reacción del adivino cuando le anuncian el robo de su casa? ¿Qué le pasó al adivino? Saltóse. Saltóse, por lo tanto, ¿qué Desesperación. le ocurrió? ¿Ah? Levantóse. Levantóse. Desesperación. No, Desesperación. desesperación. Desesperación es algo que me Era angustia. como sorpresa. Sorpresa. Sorpresa, porque en el fondo por eso es que después le dice, oye, de que tú no prevés lo que te ocurrió, ¿verdad? Se preocupa de lo otro y no de él. Por lo tanto, lo que le ocurrió es sorpresa. Un mal adivino, ¿verdad? Sí, sí. 3. Se puede inferir del texto que el adivino era ¿De? más preocupado de los asuntos de los otros que los de él. ¿Eso de dónde lo sacaste? Lo dice al final, lo dice al final. Del final, de la moraleja. Excelente, chiquillos. Exacto. 4. Se lo dice el tipo que venía caminando por ahí. No, y en la moraleja la dice, ¿eh? O sea, la podemos determinar. También. ¿Mm? El narrador presente en el texto corresponde a... Ups, ¿qué tipo de narrador será? ¿Narrador testigo? Fíjate lo que hace al final. Omnisciente, bueno. Omnisciente. ¿Y por qué un omnisciente? Ya van a aprender eso también. En las fábulas solamente pueden ser omniscientes. Porque el tipo que te puede decir esto es bueno, esto es El malo, esto testigo es creo así, que relata lo que ve, po. solo lo que ve, no sabe prácticamente del mundo narrado. En cambio, ¿quién te puede decir a ti lo que debes o no hacer? El más poderoso, el omnisciente. Ya eso lo vamos a ver también. Y finalmente creo que nos queda la última, sí. ¿A qué corresponde el enunciado? Siempre hay personas que pretenden dirigir lo que no les corresponde, pero no pueden manejar sus propios asuntos. ¿Ya lo pillaron ya, pues? Así que díganmelo. No veo todas las respuestas. ¿Una enseñanza? Perfecto. A una enseñanza. Porque todos lo conocen eso como moraleja. ¿Cierto? ¿Y qué es una moraleja? Una enseñanza de corte moral. ¿Sabían ustedes que el término moraleja viene de moral deja? Una enseñanza moral deja, una simplificación. Moraleja. ¿Mm? Bueno, chiquillos,
Enfrentamos la primera guía, espero que se hayan entretenido un ratito también, porque de eso se trata. Yo creo que si a ti te empieza a gustar esto, también, curioso, también te va a ir mejor, ¿ya? Empiecen a practicar, chiquillos, las instrucciones. Mañana, no hoy día, les voy a mandar la segunda guía. Ya es una segunda guía de muchos ejercicios, ya ahora sí son ejercicios un poquito más pesados, ¿ya? Que confío en que me la tengan preparada para el martes. No va a ser muy larga, no va a ser muy larga. Vamos a ir piano a piano, tranquilitos. ¿Para qué? Para que ya vean en potencia ejercicios propiamente tal, mm, que aparentan ser más complejos. Su información, su estructura, parecen ser mucho más complejos. Pero de la misma forma vamos a abordarlos que como lo abordamos ahora. Para decirles, los ejercicios no modifican mucho. Solo se trata de utilizar estrategia. ¿Ya? Ya, niños. Entonces, creo que estamos listos por hoy día. Ahora entiendo por qué también tuvimos harto más tiempo, porque este otro correo que tuve que abrir, ¿ya? Y lo más probable es que la próxima sesión sea más cortita, pero me dijeron que está la maña de salirse y después volver a entrar. Así que no nos compliquemos. Quizás, obviamente, los martes pueden estar muy cansados, pero me estoy dando cuenta que los jueves ustedes sí pueden tener más tiempo, ¿ya? Así que, chiquillos, cuídense mucho, estudien y que les vaya muy bien. ¿Alguna consulta, Vale, profe. alguna duda que quieran hacer antes de terminar? No, ¿No? no. Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? Ya, Buena chicos, moraleja. entonces, Bien. recuerden, Buena moraleja. recuerden, por WhatsApp, cualquier duda que tengan a cualquier hora, manden los mensajes, manden las ideas, no hay problema. ¿Ya? Cuídense mucho, ánimo. ¿Ya? Nos vemos.